¿Te has preguntado cómo la espiritualidad se relaciona con tu salud mental? Bienvenidos, buenos días a este nuevo proyecto de Dieta Mental donde vamos a estar haciendo entrevistas que van a tener un efecto en tu vida para cambiar esa manera de pensar, para abrir el pensamiento y hacerlo distinto y que puedas conectar con otras maneras de ver el mundo, en especial de atender y prestar atención a tu salud mental. Así que con el propósito de darle un nuevo giro a este programa y traer entrevistas interesantes relacionadas a la salud mental, tenemos hoy una invitada especial a la que vamos a estar entrevistando. Su nombre es Katiria Millán y ella es especialista en Reiki, tarotista, y ella lleva muchos años en el campo espiritual y yo quise invitarla porque el trabajo de Katiria a mí me parece sumamente interesante y de mucho respeto en el ámbito espiritual. Así que por eso ella va a estar con nosotros hoy y quiero que la conozcan y para que la conozcan yo no voy a decir mucho más de ella, así que vamos a presentársela ahora mismo. Katiria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ali Mari, buenos días, gracias por la invitación. Me siento muy honrada por estar aquí, poder compartir ideas e información que yo sé que va a nutrir pues, a todas las personas que esta entrevista les va a alcanzar. Así que muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación, ¿verdad? Que requiere tiempo y compromiso. Así que muchas gracias por tu compromiso con el tema espiritual y por estar con nosotros compartiendo esa información tan valiosa con la gente que nos está viendo. Y yo quería preguntarte, Katiria, ¿cómo tú llegaste al mundo espiritual? Pues mira, desde que yo tengo uso de razón, vamos a decir mis 14 años aproximadamente, lo que es mi lado espiritual se comenzó a despertar. Es bien importante destacar que no vengo de una familia que practica la espiritualidad, ni que practica ninguna religión a nivel ortodoxo. Así que desde mis 14 años, todo lo que tiene que ver con el mundo holístico, y pues espiritualista en la parte de fenómenos espirituales comenzó a mis 14 años. Actualmente Wow, tengo 35. wow, así que tú llevas una vida en esto. Pues sí, yo creo que ya esto es algo que yo escogí. Estoy bien consciente de que tengo mis 14 años. Ya yo sabía que iba a estar aquí hoy. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Wow, qué maravilloso. Y entonces dijiste algo que me llamó la atención, dos cosas que me llaman la atención. Dijiste que no vienes de una familia que practique la espiritualidad de manera ortodoxa. Y también dijiste el fenómeno espiritual. Y quiero que abundes un poquito más en esos dos conceptos que trajiste, si es posible. Bueno, claro, claro. Pues para comenzar, o sea, la tradición, lo que es la cultura, la mayor parte de nosotros en la nación, en la cultura que nacemos, pues nos bautizan en lo que es la Iglesia Católica. No estoy bautizada en la Iglesia Católica, sí vengo de lo que es el lado pues paternal. Eran pues en ese momento, sí recuerdo cuando mi abuela paterna, ella era sumamente es católica, pero no tengo esa crianza porque pues ella falleció cuando yo tenía 9 años. Del lado de madre no son ni religiosos ni son conscientes, pues, por decirlo así, de lo que es la espiritualidad, no hay una práctica. Ya luego que pues mi abuelita fallece, que sí recuerdo que ella me llevaba a la iglesia católica y de ahí es que nace como que por el amor y la relación que yo tenía con ella, sí una afinidad, ¿verdad? Con lo que es la religión católica, pero no soy practicante. Ya luego más adelante, pues mi padre, sí recuerdo que también me llevaba, ¿verdad? A la iglesia católica, pero más adelante, sí, siendo bautizado, siendo practicante del catolicismo, se convierte al evangelio. Y Mm, entonces ya ahí, a los 13 años, sí yo tuve como que, pues, un poquito de más práctica religiosa,
por mediación de lo que es mi parte paterna, pero ya era como que no era algo que era mi voluntad, sino era como un remedio que escogieron, ¿verdad? Para trabajar quizás lo que era la rebeldía, ¿verdad? De la juventud de ese momento, porque si notaban, si vieron, por lo menos mi madre, aunque no era una persona espiritual, siempre fue pues bien respetuosa con mis intereses. Yo desde como mencioné, 13, 14 años, ya tenía intereses en el tarot, ya mi mamá me regalaba cartas, ya mi mamá me llevaba a visitar lo que era el espiritista, porque sí en ese momento pues sí, era como que, por decir, muy Mm. rebelde y buscaron lo que era mi madre la espiritualidad y mi padre la religión para poder, pues como quien dice, pues trabajar conmigo, pero sí esta parte de la religiosidad y la espiritualidad en ambos extremos, ¿verdad? En ambas Ujú. familias por decirlo, no había como una polaridad, era a los extremos. O mi madre, por Oh, ejemplo, mi padre era, de momento, pues entró a la iglesia evangélica y era pues sumamente evangélico y quería que a toda costa yo lo hacía. Entonces, pues mi madre, para poder lidiar conmigo, pues trabajaba lo que es la espiritualidad, o sea, me llevaba a lo que era la espiritista, por decirlo así, ok, para ver ¿y cómo... cómo? Ajá, perdóname. No, 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 sigue, continúa, continúa. Me llama la atención el tema este que dices que fue bien extremo y había mucha polaridad entre lo que tu papá te ofrecía y lo que tu mamá te ofrecía. ¿Qué te gustaba más? Pues me gustaba lo que yo sentía en mi corazón. ¿Qué tú sentías? Yo, por decir, ellos me catalogaban como rebelde porque pues yo quería escoger mi propio camino y pues mi camino era el de seguir mi espiritualidad, lo Ujú. que se identificaba conmigo, no con ninguna dogma, no con ninguna religión, sino lo que me decía mi alma, que ese es el verdadero camino del ser, el verdadero camino espiritual, y eso es individual completamente. Y en ese entonces, pues a mí me gustaba, por decir, el péndulo, sentía afinidad por el tarot, sentía afinidad por los fenómenos espirituales, porque desde que tengo uso de razón, ahí sí no puedo como que definir una edad, ya yo veía cosas, no tan solo que veía cosas, sentía energéticamente, tenía trances al momento de dormir, tenía manifestaciones, Mm. tenía sueños, como nosotros llamamos, pues, transportes espirituales, donde yo me veía en otros lugares haciendo labor espiritual. Yo era bien despierta, aunque no sabía, si hoy por hoy puedo entender lo que, ¿verdad? Lo que me sucedía, pero Ujú. era bien despierta a nivel espiritual sin tener esa educación. Era algo que ya, era algo natural y era Wow. difícil porque no había, aunque mi mamá de alguna manera sí lo respetaba, no entendía. Entonces Sí, esa sí, parte me tocó a mí, solamente a mí. Yo no tuve una guía espiritual hasta que yo ya era grande, por decirlo así. En todo ese pero momento, ajá, me encanta lo que estás diciendo de que tú seguiste tu alma, tu llamado. claro, Y aunque tú no tenías una guía ni nadie que te entendiera, tú seguiste buscando eso que tu corazón, que tu alma te llamaba. Y tú sí. seguiste, y eso es lo que yo admiro de tu personalidad, que tú seguiste ese llamado de tu alma y dijiste, no, esto es lo que yo quiero, y aunque yo no lo entiendo ni nadie me entiende, yo lo quiero. Y fíjate que fue interesante que te llamaron rebelde por eso. Sí, era muy rebelde porque siempre, pues, cuando un joven tiene está formando su personalidad en ese momento, entonces que te la supriman, pues va a causar, ¿verdad? Un revuelo y va a traer, pues, roces en la familia y pues sí era complicado, o sea, tuvo una juventud muy complicada por esta Ujú. cuestión, ¿verdad? De yo querer ser como yo era, punto. Mira, y Y cuando siempre tú lo seguí dices, siendo. sí, sí, y yo lo veo en ti, y por eso, ¿verdad? Te admiro, y por eso te traigo a entrevista, porque admiro eso de ti, y lo respeto mucho. Gracias. Sobre todo en un espacio donde impera el cristianismo, en donde todo es miedo, 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 y no hay una apertura al fenómeno espiritual. Y entonces quería que abundaras un poquito más de eso que tú veías cuando tú decías que era pequeño, pequeña, que veías cosas, que tenías como estas visualizaciones, que tú no entendías lo que estaba pasando.
¿A eso es que tú te refieres cuando hablas del fenómeno espiritual? Sí, claro, cuando, ¿verdad? Lo que para mí, pues, ¿verdad? Lo que yo experimentaba eran fenómenos espirituales, no era como decir, ¿verdad? Algunas personas tú les escuchas decir que veían ángeles, cosas bonitas, todo lo contrario. En ese momento yo lo que percibía eran cosas que, ¿verdad? Pues eran de bajo astral, de baja luz, cosas Mm, que eran pues bien difíciles de manejar y vamos a, ¿sabes? Vamos a decir a mis 9, 10 años experimentaba unos trances, ya después como decir mi juventud, 15, 16, 17 eso más o menos como que me mermó un poco, pero ya cuando ya fui teniendo como que otra conciencia, que ya se iba acercando el verdadero tiempo de yo responder a mi llamado, pues todo se agravó, pero entonces de la manera que se manifestaba todo, era pues por decir de una manera, como yo lo veía en ese entonces, oscura, al nivel de que yo nunca me llevaron a un psicólogo, nunca me llevaron a un psiquiatra para tratar eso, pero si lo llegasen a hacer, fácilmente me hubieran podido dar un diagnóstico. un diagnóstico Yo me lo que imagino de hice, esquizofrenia o psicosis. Literal, literal. Y entonces, pues de la manera que yo lo manejé, que yo lo manejé por mi propia voluntad, fue buscando un camino religioso, espiritual, que yo entendiera, ¿verdad? Que resonara, que donde mi alma me llevara, que me pudieran ayudar con esa situación. Wow, me encanta lo que estás diciendo porque hilvana mucho con lo que es la salud mental y muchas veces el hecho de que confundimos lo que es un desarrollo espiritual, lo que es una búsqueda espiritual con un problema o una patología de salud mental. Y como si tú no te das cuenta de que esto es un tema espiritual, y yo lo he dicho mucho y se lo comento mucho a mis clientes, cuando tú no te das cuenta de que esto es un tema espiritual, muchas veces confundes. Es un asunto que se puede solucionar de una manera espiritual con un asunto de patología, solamente por miedo. Porque realmente lo que está detrás de todo esto es miedo, porque yo me imagino que esas manifestaciones eran bien fuertes. Quiero hacerte una pregunta sobre la muerte, ¿verdad? Un poco para ya ir cerrando. Te Eh, puedo hacer un hincapié antes de que pase a esa pregunta que entiendo que es sumamente importante para el tema, si me permite. por supuesto que sí. Ok, mira, nacemos en una cultura que no nos enseña, de verdad, vamos a decir, vamos a la escuela y en la escuela ya hay un programa educacional. Y es bien importante que donde quiera que nosotros nos paremos, ya sea que vayamos al espiritista, ya sea que vayamos al cura, ya sea que vayamos al hipnoterapeuta, ya sea que vayamos a donde vayamos, todas las personas que estamos a cargo de desenvolver un rol en la sociedad, es bien importante que entendamos que el ser hay que atenderlo de manera holística. Eso es ¿Ok? así. ¿Y qué quiere decir holístico? Que nosotros como individuos tenemos diferentes dimensiones, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Si solamente vienen donde mí a trabajar todos sus males, siempre va a haber algo que va a fallar. ¿Por qué? Porque la parte de la psicología, la parte del hipnoterapeuta, la parte mental, emocional, es muy importante y hay que tener balance, como estábamos hablando ahorita de los extremos, no se puede ser extremista, no todo lo va a solucionar el psicólogo, porque cuando nosotros tenemos un problema de corazón vamos al cardiólogo, pero cuando tenemos un problema de X o Y vamos a ese especialista, entonces todo tiene que ser trabajado en conjunto para que pueda haber un balance tanto a nivel individual como colectivo, que es lo que no estamos viendo hoy en día. Y es bien importante que nosotros, ¿verdad?, que somos profesionales en lo que hagamos, sepamos distinguir esto y podamos recomendar, porque yo como tarotista, cuando hago mi función de tarotista, de canalizadora, de lo que sea, cuando yo veo que una persona, y en la mayoría de los casos así, requiere asistencia y ayuda mental, emocional, yo lo envío, ya sea a hacer hipnosis o ya sea a un psicólogo o ya sea al especialista que necesita. Eso es maravilloso y te agradezco que lo hayas compartido porque es parte de lo que es lo que yo veo todos los días, que hay unos problemas que llegan a donde mí como hipnotista psicóloga que tienen una raíz espiritual y yo hago exactamente lo mismo.
Yo lo refiero al tema espiritual. Y dijiste algo bien importante, el tema holístico, no solamente en el asunto de salud mental, sino en el asunto físico también. Y quería, así que gracias. Gracias por eso A y la estoy orden. completamente de acuerdo en ese tema. Y yo creo que los profesionales tenemos esa responsabilidad de tener una apertura hacia que nosotros no somos superiores a nadie para resolver cosas que no están en las manos de nosotros y de las cuales no tenemos una competencia también. Exactamente, exactamente. Y Y otra, es que a mí me gusta hablar mucho, Limari, y no quiero dejarte, no quiero dejar como que las personas se queden con dudas, ¿ok? Y pues que podamos llevar la información que verdaderamente queremos que hacerla sentir. Y es que hay, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la espiritualidad y la religión es muy importante. Nosotros como seres individuales, todos somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro cuerpo espiritual. Y la religión, tú puedes practicar cualquier religión y ser o no ser espiritual. ¿Ok? Yo me catalogo, por decir, espiritual y religiosa. Y en la mayoría de los casos se supone que la religión, ¿verdad? Cuando quizás ya pues sea por el mandato, ya sea porque tú lo escogiste, tú escoges una religión porque es el camino que te va a llevar a acercarte a tu espiritualidad. Pero no tienes que ser religioso para tú ser espiritual. No tienes que practicar una dogma, no tienes que practicar una dogma, pero sí para conectar con tu espiritualidad es como llevar una religión porque tienes que tener una disciplina de pensamientos, emociones, hábitos saludables y es para que tú puedas conectar con esa verdadera información que es de ti. Nadie te puede decir cómo tú practicar la espiritualidad porque eso es individual. Y esa es la diferencia. O sea, la religión que nosotros escogemos, no importa cuál, aunque esté manejada por hombres, si nosotros sabemos separar, nos puede llevar a conectar con nuestra espiritualidad y una persona que no practique la religión, pero conecte con su camino espiritual, llega a la espiritualidad, que es el entendimiento, como decir la iluminación. Y eso es todo. perfecto. ¿Y puedes compartirnos rapidito la pregunta sobre qué pasa después de la muerte desde la perspectiva espiritual que tú, ¿verdad? Y el acercamiento religioso que tú tienes? Bueno, desde mi perspectiva, que no tiene que, ¿verdad? Nadie compartir lo que yo opino. Yo creo que cuando nosotros nos desprendemos de este cuerpo, pues obviamente el cuerpo físico sabemos que se queda aquí, que nuestro espíritu se eleva y se conecta con nuestro yo superior, la fuente, y que nuestra alma, que compone todas las memorias y todo el recorrido de esta existencia y de otras existencias para los que creen, ¿verdad? En esto de las existencias pasadas y nuestra alma bien como contiene toda esa información, emociones, pensamientos, espera por la próxima reencarnación. Se dice que nosotros vamos y rendimos cuenta de lo que hicimos, damos un resumen de si cumplimos o no cumplimos con nuestro plan de vida, con nuestro propósito espiritual, que es lo que venimos aquí a experimentar, sea como sea. No, no es ni bueno ni no es ni malo, porque en esa dimensión elevada no se definen las cosas, no hay categorías, simplemente son aprendizajes. Mi lesión Eso es espiritual así. quizás mi lesión espiritual pudo ser venir y pedir dinero en la luz para yo poder avanzar mi alma. Entonces, lo que vamos es a rendir cuenta, a decir qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y si lo superamos, pues seguimos ascendiendo, seguimos evolucionando nuestro ser, nuestra alma, no importa la religión, no importa el sexo, no importa raza, no importa color, eso no importa, allá no hay juicio, allá no hay juzgamiento, por eso es que no se puede ser espiritual juzgando a los demás, no se puede ser religioso juzgando a los demás, porque eso no existe en esa dimensión, esto es de esta dimensión 3D donde habita el miedo, la ira, el coraje. Entonces, nosotros rendimos esa cuenta y dependiendo cómo lo hicimos, pues seguimos avanzando o tenemos que repetir una prueba como igual que como cuando vamos a la escuela, igualito. En la escuela te dan las notas, si te colgaste en la clase la tienes que repetir. Para mí eso es lo que pasa. Cuando te vuelves a unir, cuando escoges,
dependiendo lo que haya, sea el resultado. Cuando vas a volver a tener, ¿verdad?, tu próxima encarnación, donde sea en la dimensión o en el plano, pues que sea, si es que te vas a unir aquí a la vida terrestre, pues todo lo que es esa alma, ese espíritu se unen y se unen al nuevo encarnado, con todas esas vivencias y todas esas memorias de existencias pasadas. Por eso es Ujú, que, ujú. por eso es que, por ejemplo, en hipnosis, las personas pueden recordar cuestiones de vidas pasadas, no tan solo en hipnosis, en sueños podemos tener memorias que no Correcto. sabemos de dónde vienen, pero es ese chip que está ahí que suscita esa información, solamente que estamos en un cuerpo denso y se nos Ujú. hace difícil recordarlo y el espíritu pues Nos va nos va guiando. despertando, nos va tocando a la puerta para que despertemos. Eso es para mí lo que pasa. Tremendo, gracias, Katiria, me encanta. Y por última pregunta, ¿cómo el camino espiritual o estar en una religión para manejar tu espiritualidad te ha ayudado con tu salud mental y tus emociones? Pues mira, es muy difícil pertenecer a cualquier religión que sea pues manejada por personas y que uno pueda, pues, por decir, mantener la salud mental, ¿ok? Porque siempre que estemos rodeados de seres, de humanos, de personas, pues somos diferentes personalidades, ¿ok? So, hay que crear esa conciencia, no importa en la religión que tú estés. Cuando tú crees en un credo, cuando tú eres devoto de esa religión, tú sigues la religión, no sigues las personas, ¿ok? Entonces, como estaba explicando ahorita, en mi juventud yo tuve muchas dificultades, vamos a decir, no dificultades, vamos a decir experiencias o lecciones y me iban a ir formando para yo poder estar aquí y guiar a otras personas. De la manera que a mí me pudo ayudar cuando yo, ¿verdad? A lo mejor se pregunta, ay, pero ¿qué religión practica ella? Porque no lo hemos hablado. Pues yo ¿verdad? Estoy iniciada en la religión Yoruba, pues mejor conocida como lo es la santería. Yo me Ujú. inicié cuando yo tenía voy para 13 años que me inicié, tenía 22 años si no me equivoco. En un momento de mi vida bien difícil, número uno, la cuestión espiritual, energética estaba bien alborotada. Yo llevaba como 2 años casi que yo no podía dormir porque ya me daba miedo dormir por los fenómenos espirituales que yo percibía. Para poder combatir eso, pues obviamente pues, quizás no, me refugiaba en el alcohol, tomaba medicamentos para dormir, me pasaba en la calle, porque, ¿verdad? Uno siempre tiene que buscar algo para poder remediar las cosas, y más cuando tú no tienes una persona al lado que te pueda dar ese support, que te crea, porque también no todo Ujú. el mundo cree en estas manifestaciones, y lo pueden poner, como bien dijimos ahorita, como psicosis o cualquier, ¿verdad? Diagnóstico. Cuando yo conecto con la religión, pues sí, al ser una religión donde exigen unos sacrificios, unos comportamientos, un proceso de purificación, donde, por ejemplo, cuando nosotros nos iniciamos tenemos que estar 1 año, 7 días, cambiando nuestros hábitos por completamente, vestidos de blanco, no podemos salir en las noches, no discoteca, no, o sea, tenemos que estar aislados totalmente. Pues Mm. obviamente ese cambio, pues obviamente me ayudó mucho, me sacó, por decir, pues de la calle, del desvío, Ujú. porque ese no era mi camino. Y pues estar todo este tiempo, ¿verdad? Conectada con la religión y con la espiritualidad me ha mantenido firme. No quiere decir, yo voy al psicólogo, ¿ok? No es que eso, no es que la religión sí nos ayuda mentalmente y emocionalmente y la Ujú. espiritualidad, pero sí requerimos de los especialistas, ¿verdad? Porque yo como sacerdote, yo no soy psicóloga, yo no soy Ujú. psiquiatra, yo soy un guía espiritual y yo me destaco en esa área y puedo dar unos consejos, pero hay unas áreas donde yo no puedo aconsejar. Yo solamente puedo aconsejar en base Exactamente. a lo que diga el oráculo que nosotros utilizamos, que es la boca o por donde se manifiesta el mensaje de la energía, que son los orichas en mi caso.
Entonces, Ujú, estar en este ujú. camino me ha dado mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos iniciamos, por ejemplo, nosotros no tenemos Biblia, como Ok, decir en el cristianismo, pero exacto. sí, nosotros en esto, básicamente esta religión, todo el mundo es un mundo aparte y cada uno de nosotros recibimos lo que es un itá, que es, ¿verdad?, el camino, nuestro destino, lo que nosotros debemos seguir para que nos vaya bien. Por ejemplo, como si Ujú, tú vas al ujú. médico, te dice, tú no puedes comer el arroz porque el arroz te hace daño, pues aquí es igual, no puedes hacer esto, haz esto, esto, y es para que, ¿verdad?, tengamos una mejor calidad de vida. Claro, Sí, esto me ha ayudado mucho, yo me agarro de mi fe, de mi oricha, cuando vienen las pruebas, porque pues a más conciencia, a más responsabilidad espiritual, más pruebas tenemos que sobrepasar, exactamente. más situaciones vienen, Ujú. estamos expuestos igual y realmente las personas que, digo, personas como yo, personas, ¿verdad? Somos guerreros de la vida y cuando tenemos que pasar por pruebas, porque imagínate tú, un psicólogo que se va by the book, que nunca ha tenido calle, por decirlo así, ¿cómo va a Ujú. ser de psicólogo? ¿Cómo va a Exactamente. ser? Entonces, pues, nosotros tenemos, o sea, nos ponen muchas pruebas, las personas que guiamos a otras personas, no importa en qué escenario, en qué religión, y entonces la religión a mí me ha dado mucho soporte, me ha dado mucha estabilidad, tanto mental, emocional, Ujú. en todo, en todo. Pero también uno tiene que ponerle su parte porque no es como Claro. que vamos a dejarlo todo a Dios, no No, es y me gusta así. lo que estás diciendo porque es una integración holística, que es lo que estás invitando a las personas, del tema espiritual, el tema de salud mental y unirlo con una especialista en eso, un psicólogo, porque mucha gente que practica religiones a veces cree que el psicólogo no es necesario porque la religión cubre toda esa parte y eso pues es una creencia limitante que no permite que la gente tenga otra fuente de apoyo para sus asuntos de salud mental. Así que me encanta lo que estás trayendo, lo que estás compartiendo. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho las cosas tan bonitas que has compartido con nosotros en Gracias. la mañana de hoy y te felicito por este trabajo tan maravilloso que haces en el mundo espiritual. Así que muy agradecida de tu presencia hoy con nosotros y muy contenta de todo lo que has logrado y lo que sigues logrando. Te felicito. Gracias. Gracias, gracias, gracias.